la mitad del cuerpo no le funciona, a decir una persona que recién comenzó en el pie derecho y ahora ya no mueve hasta la cadera, o sea, no es lo mismo, por eso hay que ver también la evolución. Y la otra es que todo entra por los ojos, es decir, hay cosas que los pacientes no les van a decir, ¿ok? Pero no significa que no lo tengan. ¿Sí? Lo más probable es que el paciente no esté consciente que tiene eso ahí. Por ejemplo, hablamos de que el paciente tenga unas fasciculaciones en el ojo, que es que les vibra el ojo, como le dicen, ¿ok? Y él no se ha dado cuenta de eso, ¿ok? O que el paciente, al haciendo el examen físico, te das cuenta que tiene mianopsias. En los campimetrías no ve por este lado y él para él ha sido normal porque nunca se dio cuenta, ¿ok? Entonces, pilas con eso de ahí. Ahora, ¿cómo se hace el examen neurológico? En este caso, el examen neurológico tiene 7 puntos, que son los que ven ahí, ¿sí? Que es el estado mental, los pares craneales, el examen motor, el examen sensitivo, el cerebelo, misceláneos, que son de cuello y médula, y la marcha y la postura. ¿Okay? En ese orden se hacen, en ese orden nos vamos a manejar. Ahora, entonces comenzamos, vamos con el estado mental, que es el primer punto y es el que primero ustedes tienen que diferenciar. Entonces, empezando con el estado mental, lo primero que tenemos que definir es la conciencia. Es decir, ¿qué es la conciencia? Bueno, nosotros a grosso modo podemos decir que la conciencia, ¿sí? Es como el conocimiento que tenemos nosotros o que tiene un ser humano o un ser vivo de reconocerse a sí mismo y reconocer su entorno. Es decir, yo sé quién soy, yo sé que soy Andrés Castillo, yo sé cómo me llamo, yo sé cuántos años tengo, y de mi entorno, yo sé dónde estoy ahorita, yo sé que estoy en mi casa, yo sé que estoy en Guayaquil, yo sé que estoy en Ecuador, o sé que estoy en el hospital, o donde sea. ¿Ok? Entonces, ahí viene el segundo punto, que es uno de los más importantes que ustedes no se pueden ir a esta charla sin saber esto. ¿El nivel de la conciencia es lo mismo que el contenido de la conciencia? Bueno, la respuesta es que no. ¿Sí? El nivel y el contenido son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Primero que el nivel de la conciencia, hablamos de un estado cuantitativo. Como mismo dice la palabra, cuantitativo, es decir, se va sumando o se va restando. ¿Sí? Mientras que el contenido de la conciencia, hablamos de un estado cualitativo, es decir, son cuales, no se suman, solamente son como que características. ¿Okay? Otra, otra diferencia que podemos marcar entre el nivel y contenido es que el nivel de la conciencia lo da el SARA, el sistema activador reticular ascendente, mientras que el contenido de la conciencia lo dan los hemisferios cerebrales, es decir, el parénquima cerebral con las áreas de Broca, las áreas específicas, hablamos de memoria, de cálculo, de lenguaje, ¿sí? Que no es lo mismo que el nivel de la conciencia. Ok, entonces, el nivel de la conciencia o el estado cuantitativo, que es lo mismo, ¿sí? Se divide en 4 puntos, ¿sí? Que es el paciente alerta, somnoliento, estuporoso o en coma. ¿Sí? Alerta, somnoliento, estuporoso, coma. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, las vamos a hablar. El paciente en estado de alerta, bueno, es el paciente que, como dice la palabra, está alerta, está vigil, es decir, puede relacionar su medio externo con su medio interno, ¿sí? Y no está nadie que le diga ni que lo ande estimulando. O sea, nosotros ahorita estamos alerta. Somnolencia, bueno, pues es un paciente que tiene dificultad para relacionar su medio interno con su medio externo, sí, tiende a quedarse dormido y necesita un estímulo. En este caso puede ser un estímulo verbal o un estímulo táctil para que se levante o para que pueda relacionarse. De ahí viene el estupor, bueno, que el estupor es casi lo mismo que la somnolencia, es decir, tiene dificultad para relacionar su medio interno con externo, es decir, tiene dificultad para mantenerse despierto, pero el paciente estuporoso necesita un estímulo, pero un estímulo doloroso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, alerta es un paciente que no está estímulos, que está alerta, que está consciente. Somnoliento es un paciente que tiene dificultad para relacionar su medio interno externo y necesita un estímulo, ya sea verbal o táctil. Estuporoso también tiene dificultad para relacionar su medio interno externo y necesita un estímulo doloroso, que puede ser ya sea en el lecho unguial o puede ser a nivel del esternón. Y el paciente en coma es un paciente que no tiene interconexión con su medio externo e interno,
y él no reacciona a ningún tipo de estímulo, ni táctil, ni verbal, ni doloroso. ¿Ok? Un paciente que está, como le dicen, en estado vegetal. ¿Ok? Ahora, existe, esto igual lo van a ver más adelante, o si es que ya no lo vieron, en la charla de paciente en coma, ¿ya? ¿Qué es la escala que valora el nivel de conciencia? Que es la escala de Glasgow. Ojo, esta escala de Glasgow se utiliza para los pacientes con traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y esta aquí básicamente valora 3 puntos, ¿sí? Que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿sí? Cada una tiene su puntaje, si se dan cuenta van subiendo, es 4, 5, 6, del 1 al 4, del 1 al 5 y del 1 al 6. Entonces, a mí lo que me interesa, al menos ahorita, es que, si se dan cuenta, si ustedes suman cada uno del máximo, o sea, el 4, el 5 y el 6, da un total de 15. Es decir, lo máximo que puede tener un paciente en escala de Glasgow es 15. No se olviden nunca de eso. ¿Cuál es el máximo en la escala de Glasgow? 15. No puede ser más de 15, no puede ser 20, 30, pero ni 16, nada de eso. Por el lado contrario, si se dan cuenta, en cada uno el mínimo es 1 cuando está ausente, ya sea la apertura ocular, la respuesta verbal o la motora. Entonces, si ustedes lo suman, lo mínimo que puede tener un paciente es 3, ¿verdad? No 0. Entonces, lo máximo que puede tener un paciente en escala de Glasgow es 15, lo mínimo es 3. ¿Ok? Ahora, existe también otra escala que se denomina la escala 4 scale o escala 4, así, 4 de 4. ¿Ok? Que esa también valora el nivel de conciencia y la escala 4 scale sí tiene un 0. Ojo, no es que no, el mínimo no es 1, sino 0. ¿Sí? Y bueno, la diferencia entre la escala de Glasgow y el 4 Scale es que la 4 Scale es un poquito más completa porque valora también tallo encefálico. ¿Y por qué lo valora el tallo encefálico? Porque valora los reflejos del tallo y valora los tipos de respiración que tiene el paciente, que son los que están en el tallo encefálico, como ya saben. Bueno, y de aquí, ¿qué más? Que bueno, ya, el máximo es 15 y no se olviden nunca de esto. Paciente con 8 menor a 8 en escala de Glasgow es igual a intubación. Es decir, hay que asegurar vía aérea. No se olviden nunca de eso de ahí. Ok, de ahí seguimos con el estado cualitativo y cuantitativo. En este caso ahorita el contenido. Ahora, en el contenido o el estado cualitativo de la conciencia, nosotros tenemos 2 tipos de orientaciones. La orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. La orientación autopsíquica, es decir, yo mismo me reconozco, yo sé que soy Andrés Castillo, yo sé que tengo tantos años de edad, yo sé que me dedico a esto de acá. En cambio, la alopsíquica es que yo estoy consciente de dónde estoy y qué estoy haciendo aquí. Es decir, yo estoy en mi casa, yo estoy dando ahorita una clase, yo estoy haciendo tal cosa y estoy aquí por tal cosa. ¿Sí? Entonces, con esto comenzamos con cómo se valora el contenido de la conciencia. En este caso, el contenido de la conciencia lo valoramos con estos puntos que están aquí, que es el lenguaje, la memoria, el cálculo y el razonamiento abstracto. Entre estos de aquí, más me interesan los 3 primeros, es decir, el lenguaje, la memoria y el cálculo. El lenguaje valora esas 4 letras que ven ahí, que es fluidez, comprensión, nominación y repetición. Fluidez, comprensión, nominación y repetición. ¿Cómo valora la fluidez? Pues básicamente le pido al paciente que estamos hablando, y si el paciente habla fluido, no se traba, ni tiene problemas al poder emitir palabras, pues la fluidez está intacta. La comprensión, ¿cómo valoramos la comprensión? Pues bueno, si yo estoy hablando con el paciente y le pregunto algo y este paciente me responde lo que yo le pregunto, cómo se llama, cuántos años tienes, pues entonces la comprensión está intacta. La nominación, pues bueno, básicamente le digo al paciente, ¿sabe qué? ¿Usted reconoce esto? ¿Qué es? Ah, ¿sabe qué? Es un lápiz. Perfecto. ¿Ok? Y en la repetición, pues, como dice la palabra, repetimos, le damos 3 palabras al paciente, por ejemplo, mesa, lápiz, pluma, y le decimos al paciente que en unos 5 a 10 minutos la vuelva a repetir. Ahora, con la memoria a corto y a largo plazo, en esto es más sencillo, en este caso simplemente le hacemos preguntas al paciente sobre su vida. En este caso, si hablamos de largo plazo, supongamos que es un paciente que es de Manabí,
Mi Beto es de Chone. Ah, usted es de Chone. Ok. ¿Cuánto, señor Carlos, me invento? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Usted de joven o de pequeño, dónde vivía en Chone? ¿Ok? Y obviamente, ¿cómo nosotros confirmamos esto? Con el familiar, ¿no? Tampoco le vamos a creer al paciente si es que no tenemos que tener alguna evidencia, o quizás en la historia clínica sale el dónde vive. Ahora, en la memoria de corto plazo, simplemente le preguntamos qué ha pasado hoy, qué pasó ayer, ¿sí? Más sencillo. Y en la cambio, en la capacidad del cálculo, pues bueno, le damos al paciente una operación sencilla, una operación para que pueda ejercer él y que nos dé la respuesta. Ahora, aquí yo me voy a tener un ratito. Y es que recuerden que tienen que realizar las cosas en base a la persona. Es decir, recuerden que aquí en Ecuador existe un alto número de analfabetismo, es decir, hay pacientes que no han terminado el nivel secundario y hay unos que ni siquiera han hecho el nivel básico y ustedes no le pueden preguntar cuánto es 7 por 8, cuánto es 10 por 14 o lo que sea, porque ellos no lo van a saber, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que utilizar cosas cotidianas de ellos. Por ejemplo, si son personas que son del campo, si son personas que, bueno, no, que son aquí pero no tienen una educación básica, ellos manejan, por ejemplo, agronomía, manejan exportación, o manejan tiendas, ¿ya? Entonces ustedes perfectamente le pueden decir, oiga, ¿sabe qué, don Carlos? Bueno, usted cuando usted trabaja en su tienda, si un paciente, si un señor viene y le pide 40 centavos de pimiento y le paga con $1, ¿cuánto le tiene que dar? De vuelta, doctor, yo le tengo que dar 60, no le puedo dar más ni menos porque es, yo, ya. Entonces, quizás en los números simples, como nosotros le decimos, no lo manejen, pero en cosas cotidianas sí. ¿Ok? Y lo mismo con la fluidez y la comprensión. Recuerden que no hable fluido como nosotros no significa que tenga un trastorno del lenguaje. Es decir, no es lo mismo un paciente campesino, no es lo mismo un paciente de la sierra, ¿ya? Que estén afectados. No es lo mismo un paciente, qué sé yo. No es que tu amigo que es de San Borondón habla como así todo aniñado, con la papa en la boca, significa que tiene un trastorno del lenguaje. Simplemente ya son costumbres, ¿ok? Y lo mismo con la nominación, ¿sí? No pueden tampoco enseñarles una cosa que sea totalmente perdida. Por ejemplo, ¿sabe qué? Quiero que me hagas esto. Esto es un Apple Watch. También hay que ver el nivel de la persona. Ahora, aquí en el cálculo, no se olviden nunca que aquí existe una patología que afecta el cálculo, que es un síndrome, y eso sí, no se olviden nunca, nunca se olviden esto de aquí, que es el síndrome de Gertzmann. Gertzmann, así como se escucha con G. Ya, el síndrome de Gertzmann es una afectación a nivel parietal que se caracteriza, nunca se va a olvidar esto aquí, que se caracteriza por cuatro A's y una D. 4A, acalculia, agrafia, alexia, agnosia digital y D de desorientación derecha-izquierda. Por eso se caracteriza el síndrome de Gertzmann. Entonces, no se olviden. 4A's, agrafia, acalculia, alexia, agnosia digital y D de desorientación derecha-izquierda. ¿Sí? Y de aquí, bueno, en el lenguaje, ya saben que cualquier trastorno del lenguaje, nosotros hablamos de las afasias. Bueno, existen varios tipos de afasia. Existe afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia global, afasia de conducción. Pero a mí lo que me interesa aquí es que, no se olviden nunca de esto aquí, es que de todas las afasias, las únicas, así, las únicas que tienen la repetición intacta, es decir, no está alterada, son las afasias transcorticales. Las afasias transcorticales son las únicas afasias que tienen la repetición intacta. ¿Ok? Ya dependerá si es afasia transcortical de Broca, afasia transcortical de Wernicke, pero las transcorticales nunca tienen afectado la repetición. Ahora, con los pares craneales. Bueno, los pares craneales ustedes ya más o menos los manejan, ¿verdad? Existen 12 pares craneales que van del 1 al 12, ¿verdad? El olfatorio, el óptico, el motor ocular común o oculomotor, el patético troclear, el trigémino, el ocular externo abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el neumogástrico, el accesorio espinal o el hipogloso, ¿verdad? Ahora, existen dos maneras de valorar estos de aquí, que son
eh, o siguen el orden, es decir, del 1 al 12, como están ahí, o la otra que hacen otras personas es que las valoran en base bajando la cabeza, es decir, frente, ojos, cara, nariz, oídos, boca, mandíbula, cuello, hombro. Ya depende, obviamente, de quién lo evalúe, pero para fines didácticos, nosotros nos vamos a manejar solamente con el orden como es, más que nada para evitar que se salten algún par craneal. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el primer par craneal. El primer par craneal, el olfatorio, bueno, ¿cómo se lo examina? Bueno, así como ven en la primera imagen, o sea, en la imagen de la señora con los ojos abiertos, ya, se le pide al paciente que se tape una fosa nasal, ¿ok? O ustedes como evaluador las pueden tapar, y ustedes les acercan una sustancia que sea agradable, ¿ok? ¿Agradable a qué voy? A que no puede ser una sustancia irritativa. ¿Irritativa a qué hablo? No puede ser ni alcohol, ni perfume, ni jabón, ¿sí? Porque eso puede generar alergia. Entonces tiene que ser sustancias agradables como chocolate, esencia de vainilla. Bueno, entonces le pedimos al paciente, si no puede ver, mejor. Si que le podemos tapar los ojos, pues mejor, o si no, así que no vea. Entonces le decimos al paciente, bueno, tapamos una fosa nasal y le acercamos el este. Le pedimos al paciente que vuelva unas 3, 4 veces y le hacemos 3 preguntas. Primera pregunta, le preguntamos si el paciente puede o no puede oler. Segunda pregunta, le decimos al paciente si es un olor agradable o desagradable. Ya. Y la tercera es que si es que reconoce el olor y qué es. ¿Ok? Existen ahí las terminaciones de definición de los trastornos del olfato, que son anosmia, que es cuando el paciente no puede oler para nada. Hiposmia, cuando el olfato está disminuido en comparación a la otra fosa nasal, ¿sí? Hiperosmia, cuando es lo contrario, cuando está aumentado, está más sensible esa fosa nasal que en comparación a la otra. Parosmia, cuando el paciente, tú le enseñas, tú le haces que huela un olor agradable y el paciente te refiere un olor que no es el que le estás dando. Es decir, tú le enseñas, bueno, tú le haces que huela el café o la esencia de vainilla o el chocolate y el paciente te dice, ¿sabes qué? Huele a césped, huele a vino. ¿Ok? Nada que ver. Y la otra es la cacosmia. La cacosmia es cuando tú le haces al paciente oler un olor y en este caso el paciente te refiere que es un olor desagradable cuando no es desagradable. Es decir, eh, haces que el paciente huela el café, el chocolate, la esencia de vainilla y en este caso el paciente te dice, ¿sabes qué? Huele a popó, huele al baño, huele a orine, huele cosas desagradables. ¿Ok? Bueno. Y recuerde que siempre es del lado derecho y lado izquierdo, es decir, ¿valoraron ahorita la fosa izquierda? Bueno, contrario, ahora valoran la fosa derecha. Siempre todo es derecha e izquierda, todo en el examen neurológico es derecha e izquierda. Bueno, pues hay causas. Existen varias causas de afectación del primer par craneal. En este caso las podemos dividir como causas neurológicas y no neurológicas. Entre causas neurológicas, bueno, pues tenemos los tumores, tenemos traumas craneoencefálicos, ¿qué más? Tenemos crisis uncinadas, las crisis uncinadas que son auras que tienen los pacientes cuando van a tener alguna convulsión, que bueno, eso ya más adelante la van a ver con la doctora, si Dios lo permite. ¿Okay? ¿Qué más? En el Parkinson, inclusive, en el Parkinson, en los inicios del Parkinson, se puede ver trastornos del olfato, ¿ok? Y bueno, y de ahí en no neurológicas, bueno, más son de otorrino, resfriados, gripe, pólipos, epístasis, el COVID, creo que es lo más que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Ok, entonces, con el segundo par craneal, el óptico, la vía aferente de toda la referencia de la vía visual. Este de aquí se maneja por 5 partes, que son esas letras que ven ahí, que es A de agudeza visual, C de campimetría, F de fondo de ojo, B de visión de colores y R de reflejos.
Agudeza visual, campimetría, fondo de ojo, visión de colores y reflejo. Esas son las 5 cosas que ustedes tienen que valorar cuando se valora el quinto par. Perdón, el segundo par, me estoy loco. ¿Ok? Entonces, con la agudeza visual, ¿cómo la manejamos? Bueno, al paciente le damos una cartilla, en este caso, esta que ven aquí, ¿ok? Y valoramos al paciente. Nosotros le ponemos al paciente a unos 6 metros, ¿sí? Unos 6, 5 metros de la cartilla, y el paciente nos va a indicar si es que puede o no puede leer las letras que estén aquí. Básicamente lo que le decimos al paciente es que intente leerlo hasta la octava línea, o sea, que tenga 20 de 20. Con que tenga 20 de 20, perfecto. El paciente ve, tiene como que ojo de halcón. ¿Ok? Ahora, existen dos tipos de cartillas, ¿sí? Unas cartillas de lejos y unas cartillas de cerca. Cartilla de lejos, cartilla de cerca, que son la cartilla de Snellen y la cartilla de Jagger. Que no se van a olvidar nunca de esto. La cartilla de Jagger es la de cerca, la cartilla de Jagger es como que el Jagger, ustedes quieren tener el Jagger cerca para tomárselo, ¿ok? Y la cartilla de lejos es la de Snellen, porque es el Snell y ustedes lo quieren tener lejos al Snell, punto. ¿Ok? Ahora, si es que el paciente puede leer hasta la línea 8, perfecto, seguimos adelante con la campimetría. Pero, si es que el paciente no puede diferenciar las letras, entonces tiene un trastorno en la agudeza visual. Y en este caso, ahí sí tendríamos que valorarlo nosotros. ¿Cómo se lo hace? Pues bueno, nos ponemos al frente del paciente, a la misma diferencia de distancia, y nosotros con la mano le enseñamos los dedos y nosotros le decimos al paciente cuántos dedos tenemos levantados. Es decir, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y el paciente nos tiene que decir, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene 4 dedos levantados, 3 dedos levantados, 2 dedos levantados, 5 dedos levantados. ¿Ok? Entonces, si el paciente nos refiere, ok, doctor, ¿sabe qué? Sí, yo veo 4 dedos levantados o yo veo 2 dedos levantados. Perfecto. Significa que el paciente tiene una disminución de la agudeza visual, pero él sí puede contar los dedos. Entonces, a eso se le denomina visión cuenta dedos. Así, visión. Porque como puede contar, cuenta dedos. En cambio, en el otro panorama, si es que le enseñamos cuántos dedos tengo aquí, y él me dice, ¿sabe qué, doctor? No veo. Sinceramente, yo solo veo que tiene los ojos, perdón, tiene los dedos levantados, pero los veo todos pegados. No diferencio cuántos son. Significa que el paciente no puede ver como que las hendiduras que están entre cada uno de los dedos, como que ve todos los dedos unidos. Entonces, a eso se le llama visión bulto, porque está viendo todo pegado, no los puede diferenciar. ¿Ok? Entonces, agudeza visual con las cartillas de Snellen y Jagger, lo normal es hasta el 20 de 20, o sea, la línea 8, que las refiera o que las lea. Si él no puede leerlas, comenzamos con las manos. Si puede leer, si puede diferenciar los dedos, visión cuenta dedos. Si no puede, visión bulto, ya. Ahora, también depende de si el paciente utiliza o no utiliza lentes. Ojo, si el paciente utiliza lentes, nosotros tenemos que ponerle los lentes al paciente, o decirle que se pongan los lentes, ¿sí? Porque obviamente si él tiene algún problema, puede ser, tiene miopía, tiene estigmatismo, tiene hipermetropía, va a necesitar los lentes, ¿ok? Eso sí, pues, porque es un limitante que va a tener el paciente. Al final me hacen la pregunta, ¿sí? Esperen un ratito. Ahora, en el siguiente punto, con la campimetría. Con la campimetría, nosotros lo que hacemos es valorar el campo visual del paciente. ¿Cómo se hace esto de aquí? Bueno, pues ponemos al paciente a un brazo de nosotros, de distancia, como que está guardado de distancia. Le pedimos al paciente que se tape un ojo, en este caso se tape el derecho o el izquierdo, como sea, que se tape el derecho y nosotros como evaluadores nos ponemos al frente con el brazo de distancia y nos tapamos pero el ojo contrario, es decir, si el paciente se tapa el ojo derecho, nosotros nos tapamos el izquierdo, si el paciente se tapa el ojo izquierdo, nosotros el derecho, así como vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, nosotros hacemos esto para tener referencia de lo que ve o no ve el paciente. Es decir, que si lo que está viendo el paciente es verdad, de que no se puede ver, o sí debería verlo y el paciente no lo está viendo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí en la imagen de la derecha, nosotros vemos
tiene la separación, le decimos al paciente que nos mire directamente a los ojos, es decir, a los ojos o entre las cejas, y no puede mover los ojos, es decir, siempre se queda fijo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros tapamos el ojo, ya sea al contrario, y el dedo, usamos el dedo índice, o en este caso una pluma, o el lápiz, o lo que sea, comenzamos a moverlo de afuera hacia adentro. Y le decimos al paciente, ¿puede ver o no puede ver? Y recuerden, nunca puede mover el ojo del paciente, siempre recto, porque estamos viendo campo visual, campimetría, estamos viendo como que la visión periférica del paciente. ¿Okay? Si es que el paciente te dice, ¿sabe qué? No lo veo, y efectivamente tú confirmas con tu campo visual, ¿sabes qué? No se ve acá, ok, está bien. Pero si es que lo tiene aquí y usted le dice al paciente, ¿lo ve? Y le dice, no. Y en cambio tú sí lo ves, significa que el paciente está teniendo un problema en el campo visual, en ese campo visual, en esa área, ¿sí? Y ahí estamos hablando ya de hemianopsias, de cuadrantopsias, de ceguera monocular, ¿sí? Entonces, eso es como referencia. Porque obviamente, si nosotros le tapamos un ojo al paciente y le ponemos, usted ve el dedo y lo ponemos acá atrás, nunca lo va a ver. O sea, también hay que tener un poquito de ahí pilas con eso. Ahora, con el fondo de ojo. En el fondo de ojo, esto lo van a ver más adelante igual en oftalmología, pero al menos me interesa a mí que vean lo más sencillo o que al menos sepan lo básico de un fondo de ojo. Si ustedes se dan cuenta, lo más llamativo en este fondo de ojo son estos vasos, estas arterias que ustedes están viendo, que todas confluyen, es decir, se unen en un solo lugar. Todos estos vasos, estos son vasos retinianos, ¿sí? Y en este caso, aquí, todos, si se dan cuenta, confluyen en un círculo, si se dan cuenta, en un círculo blanco, transparente, bien blanquito, que está a la izquierda del fondo de ojo, ya. Esto que ven blanco, que está aquí, que de donde salen todas las arterias, esto es el disco óptico. El disco óptico o la papila óptica. ¿Okay? ¿Qué es el disco de la papila óptica? Pues básicamente es el nervio óptico que se está uniendo al globo ocular. Punto. Se acabó. No nos compliquemos. Mientras que, si se dan cuenta, al lado de ese círculo blanco, al otro lado, ven más, está oscuro, está bien opaco, ya. Eso es la mácula. No nos compliquemos. Entonces, papila óptica, disco óptico, mácula, arterias. Me interesa ¿por qué? Porque quiero que diferencien entre lo sano y lo dañado. ¿Sí? Lo que está aquí no es lo mismo de lo que está acá. Entonces, si nosotros vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Ustedes ven que ya no es el círculo mismo bonito, pequeño. Ahora está hinchado, está difuminado, está dematizado, ¿se dan cuenta? Ya. Entonces, a esto que está aquí, esta imagen de la izquierda, nunca se lo olviden, esto es un edema de papila, es decir, un papiledema. ¿Ok? Y nunca se olviden de esto de aquí. Papiledema. Esto, acuérdense porque la doctora se los va a preguntar. Y si no, se los pregunto yo. Si es que puedo preguntárselos, obviamente. Papiledema es el signo más frecuente que se ve en un paciente con hipertensión intracraneal. ¿Sí? Papiledema es el signo más frecuente que nosotros vemos en hipertensión intracraneal. Signo, ¿por qué signo? Porque nosotros la vemos, estamos viendo en el fondo de ojo el papiledema. ¿Ok? Bueno, y aquí a la derecha, pues vemos hemorragias retinianas, vemos exudados algodonosos, vemos hilos de cobre, bueno, eso ustedes no tienen que saber ahorita, tampoco quiero que se aprendan esto al 100%, ya quizás lo ven inclusive en la práctica, si lo van a tener con los ayudantes. Bueno, ahora, en la visión de colores, nosotros utilizamos esto que ven aquí al frente. Ahora, yo creo que todos en algún momento hemos visto esta foto, ya sea en la escuela, en el colegio, en Facebook, o nos han dicho, ustedes ven esto aquí, ya. Esto es el test de visión de colores y esta test o esta prueba se denomina el test de Ishihara, así como lo escuchan, Ishihara, I-S-H-I-H-A-R-A, Ishihara, que ese es el test de visión de colores. ¿En qué consiste este test? Bueno, lo que hacen es con un color que sea llamativo, mediante puntos o mediante siluetas, se hace alguna forma de un número o de una letra. ¿Okay? Y alrededor del número de la letra se utiliza otro color que haga contraste, es decir, que sea contrario o que ya llamativo. ¿Ok?
Y ahí les preguntan al paciente, o en este caso a nosotros, qué número están viendo o qué letra están viendo que se puede observar. Entonces ahí viene 7, 8, 9, 16, 15, 14, 1, 10, 20. ¿Ok? Y bueno, y de ahí sigue los reflejos. Bueno, ustedes ya saben que el segundo par se maneja con el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor tiene una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es el óptico, la vía eferente es el motor ocular común o el tercer par. Y es que ante un estímulo luminoso, va a haber una contracción de la pupila para disminuir toda la luz que está entrando, que pueda poder refractarla mejor, ¿ok? Y la pupila se va a contraer y hace una miosis. Ok, ahora, con el tercer par. El tercer par nosotros siempre lo podemos unir con el cuarto y con el sexto par craneal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el tercero, el cuarto y el sexto se encargan de los movimientos oculares, ¿sí? Entonces podemos valorar los tres al mismo tiempo y ahí, dependiendo de lo que haga o no haga el ojo, sabemos cuál está afectado. ¿Ok? Ahora, con lo de la pupila, bueno, lo de la pupila quiero que sepan nomás que, bueno, ya saben que el tercero se encarga del constructor de la pupila, tiene un componente parasimpático por el núcleo de Diger-Westphal, que la pupila por lo general mide 2 milímetros, pongámosle 2 milímetros. Ya. Más abajo de eso, 1 milímetro por ahí, hablamos de miosis, contracción, y más allá, más de 4, más de 3,5 por ahí, hablamos de midriasis, porque está dilatada. Bueno, de ahí causas. Cada uno de los pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto correspondientemente, tienen una etiología diferente de que se lesionan. Es decir, tienen una diferente causa. Entonces, si hablamos del tercero, no se olviden nunca de esto. La causa más frecuente por la que se afecta el tercer par es por neuropatías diabéticas, o sea, por diabetes. ¿Okay? El cuarto par, la causa más frecuente por la que se afecta es el traumatismo craneoencefálico. Y el sexto, la causa más frecuente por la que se afecta es la hipertensión intracraneal. ¿Ok? Entonces, tercero, neuropatía diabética, cuarto, traumatismo, sexto, hipertensión intracraneal. Ahora, esto aquí también ya más o menos lo manejan, ¿sí? Y es que el ojo tiene 4 rectos, ¿verdad? Uno arriba, uno abajo, uno en medio y uno lateral, y 2 oblicuos, uno superior y uno inferior. Aquí, más rápido para no hacernos pelota, y es que el motor ocular común, o sea, el tercer par, se encarga de los 3 rectos internos, o sea, del medio, del inferior, del superior, del inferior y del medio, y del oblicuo inferior. El sexto se encarga del recto lateral y el troclear se encarga de el oblicuo superior. Es decir, más rápido, el motor ocular común, o sea, el tercer par, lleva el ojo hacia adentro, porque los rectos lo que hacen es jalar al ojo, lleva el ojo hacia adentro, el lateral, o sea, el sexto, lleva el ojo hacia afuera, y el troclear lleva hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo, no se olviden, nunca se olviden de eso, que se encarga del superior, porque el troclear, el otro nombre, es el patético. Entonces, el troclear se encarga de la mirada patética. ¿Cuál es la mirada patética? La mirada hacia abajo, la mirada del copión. Entonces, como quiere mirar para abajo, el oblicuo superior lleva hacia abajo el ojo. ¿Ok? Entonces, en base a lo que haga el ojo, nosotros podremos diferenciar cuál está afectado. Es decir, con los músculos, como están jalando el supongamos que, recordando que medial y lateral habla de referencia a la nariz y al temporal o a las orejas, ¿sí? Entonces, supongamos, si el ojo no puede ir hacia adentro, es decir, no puede ir hacia, como que mirar a la nariz, no puede ir hacia adentro. Entonces, como no puede ir hacia adentro, ¿qué recto está afectado? El recto medial. Y como el recto medial está afectado, ¿quién lo inerva? El tercer par. Entonces, si el ojo no puede ir hacia adentro, más fácil, está afectado el tercer par. ¿Se entiende? En cambio, contrario, si es que el ojo no puede ir hacia afuera, o sea, no puede ir hacia la parte externa, ¿ya? Significa que el que está afectado es el recto lateral. ¿Y quién inerva el recto lateral? El sexto. Entonces, si el ojo no puede ir hacia afuera, entonces el ojo, el que está afectado es el sexto par. Y lo mismo con el troclear, si el ojo está hacia arriba y no puede ir hacia abajo para hacer la mirada patética, es el troclear. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Bueno, le pedimos al paciente que mire fijamente a nosotros, es decir, que no mueva la cabeza,
y solamente con, ya sea con el índice o con una pluma o con un lápiz, comenzamos a mover hacia todos los lados, ¿sí? Para evaluar que los movimientos oculares. Entonces, hacemos esa técnica que esté ahí, entonces vemos, hacemos que el paciente mire diagonal superior derecho, luego superior, diagonal superior izquierdo, da a la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda, diagonal inferior derecho, hacia abajo, diagonal inferior izquierda. ¿Ok? Solo para ver los movimientos oculares y ver cómo se está limitando o no los movimientos. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver, al hacer los movimientos, entonces vemos, por ejemplo, en la primera, que mueve los ojos, acá hacia arriba, acá hacia afuera, acá hacia abajo y hacia abajo. Ahora, recuerden que los ojos son simétricos, es decir, siempre van al mismo lado. No es que uno por acá, el otro por... No, siempre van iguales. Cuando vean que un ojo y el otro no van iguales, entonces ahí sí hay un problema. Entonces, de las 6 imágenes, ¿cuál es la que me llama la atención? Esta que está aquí. Porque si se dan cuenta, el ojo está así. Uno está poniendo para el frente y el otro hacia afuera. Entonces, si se dan cuenta, en esta imagen al paciente se le está pidiendo que mire hacia dónde, para su izquierda, ¿verdad? Entonces, el ojo izquierdo sí está yendo como debería estar, pero el ojo derecho, ¿qué pasa? No está yendo hacia dónde, hacia adentro, no puede llevarlo hacia adentro. Entonces, como no puede llevarlo hacia adentro, el que está afectado es el recto medial. Y como el recto medial está afectado, entonces el par craneal que está afectado es el tercero. Entonces, el paciente tiene una lesión del tercer par craneal derecho. ¿Se entiende? Ahora, otro tip que les puedo dar es que como se afecta el tercer par y tiene un componente parasimpático, cuando se afecta el tercer par, el paciente comienza con esa midriasis que ustedes ven ahí. Es decir, que tiene la pupila dilatada, si se dan cuenta, en comparación a la otra. ¿Ya? Es por eso. Ahora, acá lo mismo, si se dan cuenta, acá hacemos el movimiento, diagonal superior derecho, hacia arriba, diagonal superior izquierdo, derecho, centro, diagonal superior, perdón, hacia la izquierda, diagonal inferior derecho, abajo, diagonal inferior izquierda. Entonces, aquí, ¿cuál me llama la atención? Pues bueno, estas que están acá. ¿Dónde vemos? Aquí vemos una alteración, ¿verdad? No están iguales. En este caso está así, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que el paciente lleve el ojo hacia dónde? Hacia afuera, ¿verdad? Hacia la derecha. El ojo derecho lo está haciendo perfectamente. ¿Y cuándo lo está moviendo? El ojo izquierdo. El ojo izquierdo está quedando puede moverse hasta ahí nomás. Más adentro no puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede llevarlo hacia adentro. Como no lo puede llevar hacia adentro, es el recto medial. Y como es el recto medial, el que está afectado es el tercer par craneal. Entonces, aquí tiene el paciente una parálisis del tercer par craneal izquierdo. Acá es lo contrario. Si nosotros valoramos al paciente, creo que la imagen que más nos llama la atención es la que está superior derecha, ¿sí? Que en este caso, si se encuentra, el paciente está así. Entonces, ¿qué le están haciendo aquí al paciente? Que mira hacia afuera, es decir, a su izquierda. ¿Y cuál es el ojo que no está llevándolo hacia afuera? El izquierdo del paciente, ¿verdad? Entonces, como no lo puede llevar hacia afuera, ¿qué recto está afectado? El lateral. Entonces, ¿qué está afectado? El sexto. Entonces, en este caso, el paciente tiene una parálisis del sexto par craneal izquierdo. Y bueno, de ahí con el cuarto par craneal. Con el cuarto par craneal aquí ocurre algo interesante. Y es que como el cuarto par craneal, ya les dije, genera la mirada patética, ¿ya? Aquí va a existir una imposibilidad de que el paciente pueda descender el ojo aducido, ¿ok? Entonces va a quedar como que virolo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente al intentar nivelar los ojos, ¿sí? Como que queden igual cuadrados, queden al mismo nivel y queden igual, el paciente lo que hace es girar la cabeza, la inclina hacia un lado, como ven en la imagen, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el paciente? El paciente con eso como que nivela los ojos. Y esa prueba o esa maniobra se llama la maniobra de Bielchowski, así como la están leyendo. La maniobra de Bielchowski, nunca se olviden de esa de ahí. La maniobra de Bielchowski es la que maneja para el cuarto par craneal, ¿sí? Acá es lo mismo. Ahora, con el quinto par craneal. Con el quinto par craneal, nosotros, bueno, ya saben que es
el trigémino tiene su rama motora y su rama sensitiva. En este caso, el trigémino tiene sus ramas sensitivas en la cara, en la parte táctil y térmica de la cara, y la parte motora es la rama mandibular que se encarga de los músculos de la masticación, ¿verdad? Y de la mandíbula. Bueno, y aquí, como dato curioso, ya saben que todo que es el pabellón auricular para adelante lo maneja, pero ya cuando es retroauricular, esto de la sensibilidad se encarga el facial. ¿Cómo valoramos el quinto par craneal? Bueno, le hacemos al paciente que cierre los ojos y comencemos a tocar la cara. Hacemos una sensibilidad táctil y le preguntamos al paciente si siente o no siente, si siente o no siente, si siente o no siente. ¿Ok? Que tape los ojos y él le podemos decir, ¿sabe qué? ¿Dónde le toque ahorita? Le toque frente, mejilla o mandíbula. Y me dice, ¿sabe qué? Frente. ¿La derecha o izquierda? Derecha. Perfecto. En cambio, la parte motora, con lo que habla de la mandíbula, ¿cómo la hacemos? Nosotros le decimos al paciente que abra la boca y la mueva hacia los lados. Abre y cierra y los mueve hacia los lados. Y esto no se olvide nunca. En una parte motora, siempre, siempre, siempre tienen que valorar fuerza y resistencia. O sea, tienen que valorar tono y resistencia, mejor dicho. Es decir, que al paciente al abrir y cerrar la boca, y moverla, ustedes tienen que sentir el tono de los músculos de masticación, si tiene tono, si no tiene tono, y valorar resistencia. Es decir, el paciente abre la boca, le pedimos al paciente que no deje que le cerremos la boca, y si el paciente tiene la boca cerrada, le decimos que al paciente que no dejemos que le abra la boca. ¿Ok? Ahora, con los reflejos de este par craneal, ya saben que existe el reflejo corneal, que en este caso la vía aferente es el quinto par craneal y la vía eferente es el séptimo par craneal. ¿Cómo se hace el reflejo corneal? Pues en este caso se coge una torunda o un algodón, se lo moja con cloruro de sodio, solución salina, no importa, lo mismo, ¿ya? Y nosotros tocamos la esclera del ojo, es decir, la parte blanca, y lo que debería conocerse o lo debería que ser fisiológico es que el paciente cierre los ojos, parpadee, recordando que los reflejos de pares craneales, los reflejos del tallo, son simétricos, es decir, lo que pasa en la derecha pasa en la izquierda. Si hacemos un estímulo en el ojo izquierdo o en el ojo derecho, el izquierdo también tiene que parpadear al mismo tiempo. Como lo mismo en el fotomotor, si hacemos un estímulo luminoso en el ojo izquierdo y se hace miosis, en el derecho también tiene que haber. Ahora, con el séptimo. Bueno, el séptimo, ya saben, se encarga de la parte de los músculos de la mímica, ¿sí? Y también se encarga del gusto. ¿En qué parte del gusto? Él se encarga de los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior se encarga de otro par craneal que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada vez que se afecta el séptimo, hay una parálisis facial. ¿Cómo examinamos este par craneal? Nosotros le pedimos al paciente que nos mire y en este caso le decimos al paciente que frunce el ceño, es decir, que se ponga bravo, que cierre los ojos lo más duro que puede y que nos muestre los dientes, lo más que pueda, que nos muestre una sonrisa. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver si hay una simetría o no facial. Ahora, ¿cómo la diferenciamos? Recordando que existen 2 tipos de parálisis facial, la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues creo que esto también ya más o menos lo saben. El séptimo par craneal es uno de los pocos pares craneales que tiene una doble representación cortical incompleta, ¿sí? Es decir, que no se representan los dos lados el lado de arriba como el lado de abajo. La parálisis facial central es porque se afecta a nivel supranuclear, ¿sí? Esto es contralateral, es decir, se afecta a derecha, se ve en izquierdo y viceversa, y solo afecta el cuadrante inferior. Mientras que en la infranuclear, después del núcleo, la lesión es ipsilateral, es decir, del mismo lado y afecta la mitad de la cara. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Que es creo que es lo más importante y lo que les interesa a ustedes. A ver, si ustedes ven aquí, la paciente, al pedirle que sonría, si se dan cuenta, hay una simetría facial a nivel de la boca, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el paciente tiene, cuando vean pacientes con parálisis facial, va a haber borramiento de surcos, borramiento de sisú, desviación de la comisura, ¿ok?
que aquí se ve más notorio, si se dan cuenta. Miren, al pedirle al paciente que sonríe, solamente sonríe la parte que sí tiene fuerza motora, es decir, si tiene los músculos en la mímica. En cambio, el lado contrario, no. ¿Sí? ¿Cómo me llama la atención esto? Que si se dan cuenta, en el lado que no tiene función, no hay surcos, no hay cisuras, no hay ni siquiera líneas de expresión. Está plano, como que fuera un bebé. Es por eso, porque no tiene fuerza muscular de ese lado. ¿Ok? Mientras que eso es con la parte inferior. En cambio, la parte superior, por ejemplo, aquí en un paciente en la imagen izquierda, le decimos al paciente que, ojo, ok, que sonríe y miren, ¿se da cuenta? Perfecto. Como que se desvía la comisura, no hay líneas de expresión, excelente. Pero no vemos lo de la parte superior. Entonces ahí entra la otra que decimos que tiene que fruncir el ceño y cerrar los ojos. Si se dan cuenta, de ese lado de la cara no hay arrugas, no hay líneas de expresión, no hay nada, por eso mismo. Y ahí existe otro un signo, que es el signo característico de las parálisis faciales periféricas, que son el signo de Bell. ¿Qué es el signo de Bell? Pues básicamente se define el signo de Bell como el ojo, como están cerrando el ojo, ¿no? Y como no tiene fuerza, no lo puede cerrar, el ojo al intentar escapar de la luz, lo que hace es irse hacia arriba, como que la pupila intenta escapar de la luz. Entonces, ¿qué pasa? El ojo se ve así, de esa manera, como que solo estuviera blanco, no tuviera nada más. ¿Sí? Signo de Bell, característico de la parálisis facial periférica. Por eso se llama parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora, con el octavo par craneal. El octavo par craneal, bueno, el vestíbulo coclear se encarga de la audición. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, le decimos al paciente, en este caso, que cierre los ojos y que nos comience a escuchar. O hacemos sonidos a nivel de los dos oídos, de los pabellones auriculares, y el paciente nos dirá si escucha o no escucha. ¿Sí? Si es que el paciente escucha, perfecto, seguimos al siguiente par craneal, no hay ningún drama. Ahora, ¿qué pasa si es que el paciente no escucha? O si vemos que tiene una dificultad para escucharnos, a eso se le denomina hipoacusia. Hipo como hipopótamo, acusia de sonido. ¿Ok? Existen dos tipos de hipoacusia. La hipoacusia neurosensorial y la hipoacusia conductiva. ¿Qué es cada una? Recordemos que existe en el oído, existen tres conductos auditivos, ¿no? El conducto auditivo externo, el medio y el interno, ¿verdad? El externo con el tímpano, de ahí vienen los huesecillos adentro del medio, de ahí viene el oval, la timpánica, y ahí viene la cóclea, ahí viene el nervio y todo eso ahí, ¿verdad? Entonces, dos tipos de hipoacusia. La hipoacusia conductiva es cuando se afecta el oído medio para afuera, es decir, oído medio, membrana timpánica, conducto auditivo externo, pabellón auricular. Mientras que la hipoacusia neurosensorial es cuando se afecta la cóclea para arriba, o sea, es decir, cóclea, nervio, ángulo pontocerebeloso, puente, núcleo, los fascículos en el área del cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como ya sabemos que tiene hipoacusia, perfecto, hay que ponerle el nombre. Entonces, le hacemos dos pruebas que son con el diapasón, que son la prueba de Weber y la prueba de Riné. ¿Okay? Estas son las dos pruebas que se utilizan para diferenciar al paciente que tiene una hipoacusia, para ver si es si es conductiva o si es neurosensorial. ¿Ok? Entonces, con un diapasón de 128, no lo tengo aquí obviamente, hacemos que suene el diapasón y comenzamos con las pruebas. En este caso, primero con Weber. Weber, nosotros ponemos el diapasón en la mitad de la cabeza, de esta manera, a la mitad literalmente, y vemos qué sucede. Ojo, lo normal, es decir, nosotros sí escuchamos por los dos oídos, lo normal es que la vibración se vaya por los dos lados. Entonces, la vibración se nos vaya para los dos lados de la cabeza. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo no escucho en el oído derecho. Yo no escucho el oído derecho, perfecto. Hacemos Weber. Pac, colocamos en la mitad de la cabeza. Si es que la vibración se me lateraliza, es decir, se va hacia el oído donde yo no escucho, en este caso el derecho,
Eso es indicativo de una hipoacusia conductiva. Entonces, hipoacusia conductiva, Weber lateraliza hacia el lado lesionado o hacia el lado afectado. Mientras que lo contrario, si yo no escucho de este oído y hago Weber y la vibración se me va hacia el otro, es decir, hacia el lado sano, eso es indicativo de hipoacusia neurosensorial. ¿Se entiende? A ver, y la otra es Rinel, lo que básicamente valora es la vía ósea con la vía aérea. La vía ósea, que es básicamente colocarlo en el apófisis mastoide, y la vía aérea básicamente es ponerlo en el conducto auditivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Rinel? Rinel nos dice que la vía aérea dura siempre el doble que la ósea. Es decir, que supongamos que yo pongo aquí en el apófisis mastoide del paciente y yo tengo que decir, listo, me avisa cuando deje de escucharlo. Yo tengo que contar, ¿no? Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, listo. Supongamos que son 8, me meto. Si aquí duró 8, entonces yo a partir de ahí comienzo y lo paso al conducto auditivo y le digo, escuche también y me avisa cuando deja de escuchar. ¿Okay? Y siempre lo normal es que sea el doble, es decir, si aquí me duró 8, acá debe durar 16. Si aquí duró 5, acá debe durar 10. Si aquí duró 9, aquí tiene que durar 18. ¿Okay? Cuando se cumple la ley, eso es indicativo de hipoacusia neurosensorial. Es decir, que la vía aérea dura el doble que la ósea. Mientras que si no se cumple, es RINE negativo, eso es hipoacusia conductiva. ¿Okay? Entonces, repito, hipoacusia de conducción o conductiva. Weber se va hacia el lado de la lesión, o sea, hacia el oído que no se escucha, y RINE es negativo, es decir, no se cumple la ley de que la vía aérea es doble de la ósea. Hipoacusia neurosensorial se lateraliza hacia el lado sano, o sea, el oído que sí vale, y es RINE positivo. Existe también otra prueba que es la prueba de Swabatch, pero bueno, esa prueba no se la voy a enseñar porque no se la utiliza sinceramente. Con Rinne y Weber basta y sobra. Ahora, con el noveno y con el décimo par craneal, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como valoran prácticamente lo mismo, ¿sí? Nosotros los valoramos de manera igual. Es decir, en este caso, el noveno valora el gusto, es el tercio posterior que faltaba de la lengua, ¿se acuerdan? Los 2 tercios anteriores del facial y el noveno se encargaba del tercio posterior. Aquí valoramos el reflejo nocioso, el paladar y la úvula. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Le pedimos al paciente que abra la boca y diga ah, punto. ¿Sí? Le decimos al paciente que abra la boca y diga ah, y de ahí nosotros valoramos qué cosa. Valoramos si es que hay decaída o no del velo del paladar. Vemos si es que hay desviación de la úvula, recordando que la úvula se desvía hacia el lado sano, no hacia hacia el lado afecto, sino hacia el lado sano. ¿Ya? Y la otra que valoramos es el reflejo nauseoso. Ahora, nosotros no tenemos que tampoco que hacer que el paciente vomite. ¿Sí? Si el paciente con que tenga la arcada, basta y sobra. No es que tiene que vomitar, no. Porque obviamente recuerden que es un poco incómodo, va a ser un poco incómodo para el paciente, para nosotros y puede hasta leer mal, obviamente. ¿Sí? Derecha e izquierda siempre, no se olviden. Ahora, de ahí con el onceano par craneal, ya saben, el espinal o el accesorio, este nervio ya es craneal y que se va a C5, a C1 hasta C5, hasta C6, perdón. Este de aquí inerva dos músculos que son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y en este caso, ¿cómo lo valoramos? Nosotros valoramos que el paciente, lo mismo, como es motor, nosotros valoramos fuerza y resistencia. Entonces le pedimos al paciente que mueva la cabeza hacia los lados, ¿sí? No hay ningún problema. Y los hombros hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo, resistencia. Entonces, que mueva la cabeza, nosotros le decimos que no puede dejar que le ganemos. Y lo mismo acá, si levanta los hombros, no puede bajarlos. ¿Ok? Bueno, de ahí tenemos el doceno par craneal, que en este caso se encarga de la lengua, ustedes ya también ya saben eso de ahí. En este caso, ustedes ya saben que inerva los músculos contrarios de la lengua. ¿Ok? ¿Cómo se examina? Simplemente le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua.
Ahí vemos si es que hay desviación, recordando que se desvía hacia esta sí se desvía hacia el lado de la lesión, mientras que la úvula se desvía al lado sano. Vemos si hay atrofia, si hay fasciculaciones, ¿ok? O si no hay normal. Igual es raro que se afecte. Y lo mismo, como es motor, nosotros valoramos la lengua con fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Le pedimos al paciente que la lengua golpee contra la parte interna de la mejilla y que haga fuerza. Y nosotros hacemos contrafuerza con el dedo, para no tocar la lengua, obviamente. Ahora, en el examen motor, nosotros lo que vamos a hacer son 4 cosas. Valoramos el volumen muscular, el tono muscular, la fuerza muscular y los reflejos. Es decir, el volumen muscular, que es lo mismo que el trofismo, el tono muscular, que es la fuerza, el tono muscular, la fuerza muscular y los reflejos. ¿Sí? Vamos viendo cómo se en cada uno. El volumen muscular o el trofismo básicamente solo se examina en observación, es decir, solo vemos al paciente. Vemos al paciente y detectamos si hay o no hay atrofia. ¿Sí? Recuerden que hay atrofia por desuso, hay atrofia por denervación, que eso ustedes también lo tienen que leer. Digamos, hay movimientos sutiles como fasciculaciones, espasmos, temblores o movimientos involuntarios. En cambio, en el tono muscular hacemos observación y hacemos movimientos pasivos. Es decir, nosotros en un rango de articulación de una articulación, nosotros comenzamos a hacerlo de esta manera. Un movimiento pasivo y valoramos tono siempre, porque estamos hablando tono en este caso, ¿verdad? Y vemos si hay o no hipotonía, si no hay hipertonía en este caso. Ahora, en el tono muscular se clasifica en dos, que es la rigidez y la espasticidad. ¿Se le fue el internet? ¿O soy yo? Sí, se le fue. Sí, parece que se le fue. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí. sí. Recién ahorita. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta rigidez y espasticidad. Ya, perfecto. Ok, a ver. Rigidez y espasticidad. Ojo, esto es esto que ustedes lo apunten porque esto sí, la doctora se los pregunta y esto es clásico, ¿sí? A ver, rigidez y espasticidad. ¿Qué es la rigidez? La rigidez es cuando nosotros, al tener un movimiento, es decir, un movimiento pasivo o una movilización pasiva de un grupo de músculos específicos, va a estar limitada por una resistencia que va a ceder y va a venir. Es decir, al hacer un movimiento, en vez de hacer esto, ¿sí? El paciente lo que va a hacer al moverlo va a comenzar a hacer esto. Como que va a tener resistencia, luego floja, resistencia, floja, resistencia, floja, resistencia, floja, resistencia, floja. ¿Sí? Y eso de ahí es la rigidez y tiene un signo característico que se llama signo de rueda dentada. Es decir, que, como es muy rueda dentada porque tiene como baches, o sea, va y viene la resistencia. ¿Sí? Entonces, rigidez, a la movilización pasiva de diversos segmentos de músculos, hay una resistencia que va y viene. Signo de rueda dentada, y esto es clásico de la vía extrapiramidal cuando se lesiona. Y ojo, esto de la rigidez, el signo de rueda dentada es clásico, el ejemplo más claro es el Parkinson. ¿Sí? Rigidez extrapiramidal, signo de rueda dentada, Parkinson. Mientras que lo contrario, la espasticidad es al generar o al intentar hacer un estiramiento suave o pasivo, va a haber al principio una resistencia. Es decir, en vez de poder hacer esto fácilmente, el paciente lo que va a hacer, al intentar estirarlo al principio, va a sentir una resistencia, pero ya después cede y se va. Y ya no es, solamente es al principio. Es decir, como una navaja, creo que todos hemos utilizado una navaja en un momento de nuestra vida, o hemos abierto una navaja.
Una navaja, nosotros al abrirla al principio es dura, ¿se han dado cuenta? Es como que se regresa y no quiere abrir, pero ya después cuando se abre, ¡pac!, se va de una. Ya, por eso se llama el signo de la navaja. ¿Ok? Entonces, y esto acá es contrario, es clásica en lesiones de vía piramidal, en este caso hemiplejías. Recordando que las hemiplejías tienen sus fases, que tienen que leerlo igualmente, pero en este caso la hemiplejía es en su fase espástica. Entonces, tenemos rigidez, esto es en vía piramidal, signo de reventada, ejemplo, Parkinson. Espasticidad, vía piramidal lesionada, signo de navaja, hemiplejías. ¿Ok? Ahora, vamos con la fuerza muscular. En la fuerza muscular, nosotros, bueno, básicamente se valoran cada una de las extremidades, como ya sabemos, ¿verdad? Tanto derecha como izquierda, y nosotros nos valoramos en base a la escala de Daniels. La escala de Daniels, que básicamente nos dice un número del 0 al 5, ¿sí? 0 que es ausencia de contracción, 1 que hay contracción que no hay movimiento, 2 movimiento que no vence la gravedad, 3 movimiento que vence la gravedad, 4 movimiento con una resistencia parcial y 5 un movimiento con resistencia máxima. ¿Cómo es esto? Básicamente le pedimos al paciente que eleve los brazos o las piernas, lo que sea que estemos valorando, y le pedimos al paciente que le decimos al paciente que la mantenga ahí y a ver si empuja o no empuja, ¿sí? Le pedimos al paciente que no deje que le hagamos caer la mano o no dejemos que la levante, básicamente. ¿Okay? Si tiene todo bien, pues le ponemos 5 sobre 5 y si es que no, pues le cambiamos. ¿Cómo hacemos eso? Supongamos, por ejemplo, viendo un paciente con hemiplegia, el más caso es más sencillo. Nos damos cuenta que tiene una hemiplegia derecha, secundaria un ictus. Entonces, al valorarlo, nos damos cuenta que él solamente contrae los músculos, pero él no mueve los músculos, no mueve ningún miembro, ni superior ni inferior derecho. Entonces, como solo tiene contracción sin movimiento, entonces pondríamos en mi miembro superior derecho 1 sobre 5, miembro inferior derecho 1 sobre 5, mientras que el miembro superior izquierdo y el inferior izquierdo pondríamos 5 sobre 5. ¿Ok? Lo mismo en una paraplegia. Supongamos que el paciente no mueve para nada las piernas, pero para nada, ni contrae, entonces sería 0. Entonces sería una paraplegia, entonces pondrían el miembro superior, el miembro inferior derecho izquierdo 0 y el miembro superior derecho y miembro superior izquierdo 5. Bueno, de ahí en los reflejos, básicamente solamente se valora la respuesta si es que es normal o anormal. Recordando que estos son para los reflejos osteotendinosos, o sea, los reflejos bicipital, tricipital, estilo radial, cúbito pronador, ¿ok? El reflejo aquiliano, el reflejo cutaneo-plantar. ¿Okay? Ten en cuenta que 2 es la respuesta normal, es decir, normoreflexia. Si está disminuido, o sea, si ve un reflejo pobre, que está disminuido, como dice la palabra, es 1 que es hiporreflexia, y si no tiene respuesta al es arreflexia, o sea, sin respuesta. De ahí lo contrario, si está aumentada, ligeramente aumentada, hablamos de hiperreflexia, y si hablamos de una respuesta saltada, salvaje y que repetitiva, o sea, con clonus, es 4. Entonces, 0 arreflexia, 1 hiporreflexia, 2 normoreflexia, 3 hiperreflexia, 4 clonus. Bueno, de ahí con el examen sensitivo. En el examen sensitivo, bueno, esto también ya más o menos lo conocen. Esto es en base a los dermatomas. Creo que ya lo vieron en la charla de neuroanatomía. Los dermatomas básicamente te señalan un segmento medular en base a cuál podría ser el segmento sí, el segmento que podría estar afectado de la médula, sea cervical, torácico, lumbar, sacro. Ahora, ¿cómo valoramos la sensibilidad? La sensibilidad la valoramos con estos 6 que ven aquí. ¿Ok? Yo se los voy a enseñar como yo lo aprendí. ¿Sí? Si ustedes la ven diferente, no pasa nada. A ver, entonces, comenzamos, tenemos varestesia, palestesia, batiestesia, termoalgesia, esterognosia y grafestesia. Todos son sensibilidades, simplemente que es diferente función, sensibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos con la varestesia. La varestesia, pues bueno, se valora la presión. Entonces, ¿cómo se lo hace? Se lo pide al paciente que cierre los ojos y comenzamos a tocar. Decimos, sintió, no sintió, sintió, no sintió, sintió, no sintió, sintió, no sintió, así como ven en la imagen de la derecha. Ahora,
Importante, siempre en la sensibilidad es de distal a proximal. ¿Sí? Es decir, vamos de lo más lejos a lo más cerca. Es decir, comenzamos dedos, palma, muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro. Y así lo mismo con la miembro inferior. Y recordando que siempre es derecha e izquierda, no se olviden nunca de eso de ahí. Bueno, entonces, la varestesia va a la sensibilidad de la presión. No se olviden, varestesia de un barógrafo. El barógrafo es un instrumento que se utiliza para medir las presiones. Y si no, por último, acuérdense de los barorreceptores, que son los que están en el callado aórtico, que esos también detectan cambios bruscos de presión. Bueno, la palestesia que en este caso es con el diapasón, igualmente el de 128, es el que tienen que utilizar, ¿sí? Este se utiliza con el diapasón, se hace sonar el diapasón y el diapasón se lo coloca en las prominencias óseas. En las prominencias óseas, es decir, a nivel de la muñeca, a nivel del codo, a nivel de la rótula, a nivel de las crestas ilíacas, a nivel de los malleolos. ¿Okay? Y le decimos al paciente si puede sentir la vibración o no. Lo mismo, de distal a proximal. Y bueno, acuérdense de la palestesia porque acuérdense que acuérdense que el diapasón es un palo, ¿sí? Y le están pegando, entonces el diapasón vibración, punto. Ahora, de ahí seguimos con la batiestesia. La batiestesia, que bueno, se encarga de la posición en donde están ubicadas nuestras extremidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues, le hacemos al paciente que cierre los ojos, como en todo esto de aquí, y cogemos el dedo gordo, ya sea del pie o de la mano, que lo ponemos hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Y le decimos al paciente, señor, señora, ahorita su dedo hacia dónde apunta, hacia arriba o hacia abajo o está en medio. Él dirá, hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? Esto es sencillo. Y bueno, y acuérdense de batiestesia, acuérdense por Batman. Batman sabe dónde está cada cosa en su ciudad, sabe la posición, sabe la ubicación. ¿Ok? Y de ahí, bueno, pues la termoalgesia, creo que esta es la más sencilla. La termoalgesia, que esta se encarga, como dice, de la temperatura. Entonces simplemente utilizamos dos tubos, uno con agua caliente y uno con agua fría, y se los colocamos del distal aproximado lo mismo. Y vamos a ver si el paciente detecta es algo frío o algo caliente. Ahora, no pueden utilizar los extremos, es decir, agua muy caliente o agua muy fría. Es decir, ¿por qué? Porque si está muy caliente, vamos a quemar al paciente. Y si está muy fría, pues se va a saltar del dolor. O sea, creo que es obvio. ¿Ok? Bueno, de ahí con el cerebelo. El cerebelo, en este caso, valoramos dos cosas, que es la coordinación y el tono. La coordinación y el tono. ¿Cómo valoramos la coordinación? Pues son dos pruebas fáciles, que es la prueba índice-nariz y la prueba talón-rodilla. En la prueba índice-nariz simplemente le pedimos al paciente que se toque la punta de la nariz con su dedo índice y de ahí toque nuestro dedo índice del evaluador, ¿verdad? De esta manera, y vamos moviendo nuestro dedo para que vamos viendo la coordinación del paciente. Y si no, por último, vamos a hacer de esta manera, le decimos al paciente, y esto sigue siendo coordinación. De ahí existe la prueba talón-rodilla. En la prueba talón-rodilla, simplemente, como dice la palabra, utilizamos el talón y el talón hacemos que el paciente se toque la rodilla contraria, obviamente porque la del mismo lado no se puede tocar, ¿sí? Le hacemos que baje por todo el miembro inferior hasta la punta del dedo gordo y luego suba de nuevo. Y así viceversa. ¿Ok? Bueno, y de ahí en los misceláneos, como ya dije, los misceláneos son básicamente dependiendo de la patología que se esté utilizando, ¿sí? Es decir, si es como que quiero confirmar alguna cosa, ¿sí? Si es que no, pues bueno, no lo utilizo y se acabó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que quiero valorar o tengo una sospecha de meningitis, bueno, pues entonces utilizo los misceláneos que son, en este caso, los signos meningios, que es el signo de Kernig y el signo de Brusinski. O si tengo una sospecha de esclerosis múltiple, puedo buscar el signo de Lermit o el fenómeno de Uthoff. ¿Ok? ¿Cómo valoro esto que está aquí? A ver, aquí se los dejo los de la meningitis. Como es una rigidez de nuca, ¿nosotros qué pedimos? El signo de Kernig, nosotros elevamos la pierna extendida del paciente y como un reflejo va a flexionar la rodilla de ese mismo pie que estamos elevando. Mientras que
Brusinski, ¿ok? Nosotros elevamos el cuello, flexionamos la cabeza del paciente y de forma refleja él va a flexionar las rodillas, ¿ok? Kerdy, Brusinski. Los de esclerosis múltiple no los puede poner, así que tienen que leerlos. Y ahora, con la marcha y la postura. En la marcha y la postura, bueno, es súper sencillo. Simplemente, como dice, valoramos la marcha que tiene el paciente. Si es, por ejemplo, una marcha hemipléjica, sabiendo que es puede ser en fase espástica o flácida, ¿ok? O puede ser en estepaje. Estepaje es cuando se afecta el nervio ciático y eso genera que, obviamente, que caiga la pierna. ¿Ok? Puede ser en el parkinsonismo, que hay una marcha súper corta con pasos cortos, ¿sí? Y con menos movilidad. ¿Ok? O en la praxia, por ejemplo, en la praxia existe apraxia del vestido, apraxia para movimientos, ataxia en la marcha. ¿Ok? Y bueno, la apraxia, no se olviden que la apraxia es la dificultad de realizar movimientos secuenciales para generar una acción. ¿Ok? El paciente quiere hacerlos, pero no puede. Por ejemplo, ya les dije, la más común que podrán ver es la apraxia del vestido, es decir, el paciente no puede abrochar y desabrocharse la camiseta o la blusa. ¿Por qué son? Porque son movimientos seguidos para hacer una acción. ¿Sí? O, por ejemplo, decirle al paciente que enciende un cigarrillo. El paciente tiene que sacar el cigarrillo, sacarlo de la caja, coger el encendedor, prenderlo, ponerse el cigarrillo, aspirar y ahí comienza a fumar. ¿Ok? Bueno, y las posturas, bueno, las posturas también, las posturas dependiendo de postura antiálgica, alguna postura, lo mismo este paz y todo eso ahí. Y ahora, otra cosa, no se olviden que la marcha es dependiendo del paciente. Es decir, si yo veo que es un paciente hemipléjico, en fase flácida, o perdón, más fregado, un paciente con paraplegia, yo no le voy a decir, usted tiene que caminar. No, pues si el paciente no puede caminar o tiene dificultad para caminar, yo no puedo obligarlo a caminar al paciente. No voy a esperar que se caiga para recién ahí golpear, para que se pegue. No, pues, o sea, no es el fin, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo a grosso modo del examen físico. Bueno, como les había mencionado la doctora, es un tema extenso, es largo, ¿sí? Igualmente hay temas que ustedes también tienen que ponerse a leer, por ejemplo, lo que dije, la esclerosis múltiple. Tienen que igual leer, por ejemplo, los signos de motoneurona superior, motoneurona inferior. Tienen que leer el signo de Babinski, los sucedáneos de Babinski, ¿ok? No pueden quedarse solamente con lo que yo les estoy dando, ¿sí? No sé si alguien tiene una pregunta de la clase para ver si la podemos responder. Yo. Claro, Hello. a ver. A ver, ya era sobre la evaluación de la agudeza visual, en Ya. el que tú mencionaste que si no llevaba los lentes, hay que hacer que se los ponga, pero en el caso de que, digamos, yo me cae de la bicicleta y al siguiente día me voy al médico y me va a hacer la evaluación y no tengo los lentes porque se me dañaron, ¿paso a la capimetría o qué le haría yo para poder evaluar esa parte? Tendría que tener tendrías que tener los lentes primero. Ahora, un caso fortuito que no puedas tenerlos, bueno, tendrías que poner en ese caso no valorable. ¿Ok? No puedes decir que está bien, ojo, eso nunca se olviden ustedes, chicos. Y esto no es solo para neuro, es para todo. Si ustedes no pueden valorar algo, se pone no valorable. Por ejemplo, en marcha y postura, si el paciente no puede caminar porque tiene paraplegia, hemiplegia y se va a caer, se pone no valorable. No es que van a poner está bien. No. O sea, es como que hagan el examen neurológico, qué sé yo, a Lenin, ya, y se caiga. No van a ponerle marcha, sí camina bien. O sea, también hay que estar pilas con eso. Y hay otra cosa que me olvida, creo que no les el resto. Siempre en el examen neurológico, cuando algo está bien, o sea, está dentro de parámetros, se le dice sin alteración, no se dice normal, porque normal es una palabra muy despectiva, ¿ok? Sin alteración. Por ejemplo, el pares craneal, el segundo, el tercer, todo, sin alteración, allá. Pero normal no se dice, ¿ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta de la charla? Sí, ¿lo puedes volver a repetir? ¿Cómo es la prueba de Rine? Rine, Por ya. favor. A ver.
ustedes tienen el diapasón, ¿verdad? Tienen dos, recordando que solamente se utiliza Rinne y Weber si es que el paciente no escucha. Si es que sí escucha, seguimos adelante con el noveno y con el décimo. ¿Ok? Entonces, Weber ya saben, ¿no? Ponen aquí, se lateraliza, ¿no? Si lateraliza es el oído que no se escucha, es hipoacusia conductiva. Si se lateraliza es el lado que está sano, hipoacusia neurosensorial. ¿Qué pasa con Rinne? En Rinne lo mismo, tú golpeas el diapasón y en ese momento tú lo colocas en la apófisis mastoide. ¿Ok? Y tú le dices al paciente que escuche y él te dice, usted le va a decir, señor, usted me va a decir cuándo deja de escucharlo. Y te dices así, listo, ya no escucho. En ese instante que ya te dice que ya dejó de escuchar, lo pasas a la vía aérea. No es que golpees, no, ahí mismo, así y de una, lo pasas. No es que se golpea de nuevo. ¿Ok? Entonces, lo normal, como mismo dije, es que la vía aérea dure el doble de la ósea. Es decir, si es que el paciente aquí me dice que duró 5 segundos, ¿ok? Acá debería durar 10. Si acá duró 10, acá debe durar 20. ¿Ok? Si la regla se cumple, es decir, si es que aquí dura 8 y acá dura 19, o bien 16, entonces significa que es un Rinne positivo. Y Rinne positivo es indicativo de hipoacusia neurosensorial. Si es que no se cumple, es decir, que aquí me dice que le dura 5 y acá 8 o 7, eso es Rinne negativo. Entonces, hipoacusia conductiva. Entonces, por Siempre y ejemplo, cuando en ese oído sea, se dé la hipoacusia, ¿verdad? exacto, si no, no. Igualmente, el Rinne positivo es fisiológico, si se dan cuenta, o sea, es normal. Entonces, Claro, eso es supongamos, lo que... sí, es normal, exacto. Así como que en Weber se hace a los dos lados. Supongamos que les dice en la lección la doctora, bueno, viene un paciente de 30 y pico años, no, 60 y pico años de edad y que al examen físico llama la atención que tiene una hipoacusia, es decir, tiene problemas al oír. Por eso lo trae el familiar. Bueno, se dan cuenta que tiene una hipoacusia en el oído izquierdo. Listo, ojo, escuchen, tiene una hipoacusia en el lado izquierdo. Listo, al hacer la prueba de Weber, Weber se lateraliza hacia el lado derecho y tiene Rinne positivo en el oído izquierdo. ¿Qué hipoacusia sería? ¿Conductiva o neurosensorial? Conductiva. ¿Seguro? Neurosensorial. Repito, el oído que no escucha es el izquierdo. El oído que no escucha es el izquierdo. Weber se lateraliza hacia el derecho y en el oído que no escucha es Rinne positivo. ¿Conductivo o neurosensorial? Neurosensorial. 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 Exacto. ¿Se entendió? Ya. Por lo Sí, general, la gracias. neurosensorial sigue siendo cuando es patologías ya neurológicas. Ya. Y en la conductiva son por patologías de otorrino. Puede variar, sí, pero depende de qué se está afectando. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? De la clase, obviamente. No me voy a preguntar otra pendejada. Disculpa, así son más o menos las preguntas que toma la MIS. O sea, te pone casos así, más o menos, y nosotros debemos responder si es conductual, neurosensorial, izquierdo, La doctora. derecho. La doctora. Claro. Sí. Ella, bueno, depende de la pregunta, ¿no? Ella tomará lo que obviamente, lo que A ella ver, crea. va a hablar la ¿Cierto? Miss, va a hablar la Miss, wait, va a hablar la Miss. Eso, que Ok. me han señoriteado, hace años que no me señoriteaban. Pero está bien. Le están diciendo como que fuera ultra joven. ¿Hace cuántos años Como no le que dicen fuera Miss? ultra joven. ¿Qué te pasa hoy, Castillo? Espérate nomás. A ver, dos acotaciones. Andrés les dice que no deberían decir normal. Eso es un poquito cuestionado y pues, y si Andrés prefiere así con sus pacientes, está bien, no hay ningún problema. Por mi lado, podría decírselo, incluso se lo utiliza, pero lo que no se utiliza y que creo que quizás ahí Andrés se refería principalmente es que utilizan mucho la palabra conservado. Entonces dice, pares craneales conservados, fuerza muscular conservada, sensibilidad conservada. O sea, conservada, sí, es que todos tenemos sensibilidad, todos tenemos motricidad, todos tenemos pares craneales.
Y el hecho que esté conservada significaría lo opuesto a que no tuviéramos el par craneal, no tuviéramos la motricidad o no tuviéramos o sea, lo que no pueden decir es el término conservado, pueden decir una lesión del nervio craneal, una parálisis del nervio craneal, una paresia del nervio craneal, los reflejos normorefléxicos, hiporrefléxicos. Siempre hay que ser un poco más descriptivo. A eso es lo que se apunta y a eso es lo que seguramente Andrés intentaba hacer hincapié, ¿no? Ser bien descriptivos en la historia. La otra cosa en el examen físico, es preferible decir no aplicable o no valorable o no estoy seguro o dudoso, que decir tácitamente sí o no a un determinado signo. Porque el momento en que tú dices un signo, tú automáticamente haces que la otra persona, a quien le estás presentando el caso o lo que tú te estás presentando a ti mismo, ya lo catalogues como una patología. Si yo encuentro resistencia a la movilidad de la muñeca y yo digo, hay signo de rueda dentada, yo inmediatamente pienso en parkinsonismo y en todas las enfermedades extrapiramidales. Inmediatamente. Si yo digo, hay rigidez de nuca, es porque hay rigidez de nuca. Si yo digo, hay signo del Hermite, es porque hay signo del Hermite. Entonces, hay que ser, y si uno no está, prefiero que lo describan. Es preferible que lo describan. Eso es por un lado. Y por el otro lado, acompáñense siempre de los videos. Ahí en la plataforma tienen los videos de examen de cada uno de los pares craneales y cada uno de los reflejos. Así es que todo lo que les ha dicho Andrés lo pueden ver ya virtualmente a su ritmo en los videos. Ok, eso era todo por mi lado. Muchas gracias, doctor. Gracias, Miss. Bueno, entonces, ¿terminaste, Andrés? Sí, no sé si alguien más tenga una pregunta. Una acotación solamente. Lo de la alteración, bueno, sí. Eso también depende, obviamente, como es la doctora del médico, en este caso. Sí, cada tiene un estilo diferente, claro. Sí, ¿no? Este caso, a nosotros nos enseñaron eso, así, me enseñó María Belén le enseñó a María José le enseñó a Tales, y entonces ya va... Sí, se va heredando, ¿no? Ajá. Sí, hay estilos diferentes y yo no me opongo al estilo. Incluso si tú lees un examen físico de un gringo frente al examen físico de un español de España, pues vas a ver que utilizan términos diferentes y el orden es el que se mantiene. Y eso es lo más importante, el orden. Porque si tú no tienes un orden, pues siempre se te escapa un signo o un síntoma, o un signo básicamente, un signo del examen físico, y eso es fundamental para el diagnóstico final topográfico. Sí. Okay. Chicos, ¿alguien más que tenga otra pregunta? Si no, bueno, damos por terminada la clase. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos mañana nomás con tu último grupo. No, ya es el sábado. Pero me dijeron que no podías dar el sábado. No me he hecho nada. O sea, sí, es por un problema de... Bueno, un problema de que tengo que regresar ya a la rural, pero ya voy a hablar con Felipe. Pero no me he hecho que mañana. Arregla tú con él y me avisas. Ok. Adiós, niños, que estén bien, que tengan buena noche. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias bien, doctora. Gracias. Andrés. Nada.